No es la primera vez que tenemos una reunión así, Javier. Es más, hasta esta misma disposición. Creo que es una sana costumbre de consultar, de escuchar y de poder cambiar. Porque en realidad, si nos escuchamos y nadie absorbe cosas del otro, es más bien terapia. Lo bueno es convocar y venir predispuesto a absorber. ¿Y por qué? Sobre todo con una mesa nacional. ¿Cómo es el nombre? La mesa nacional. Y porque si uno dice cuáles son los problemas del país, seguramente en 10 segundos lo decimos todo. Ahora, ¿cuáles son los problemas del país en Paso de la Arena? ¿Cuáles son los problemas del país en Sarandí y Arapey? ¿Cuáles son los problemas del país en Lascano? Bueno, ahí vamos a ver enseguida que esos mismos titulares tienen un desarrollo distinto. Y en este mundo tan cambiante no solo tiene un desarrollo distinto ahora, sino capaz que el mes que viene tiene un desarrollo distinto al que tenía. Y estoy mirando, por ejemplo, en Maldonado. Maldonado hace 5 meses no tenía los problemas que tiene hoy. Y no son problemas accesorios, son problemas fundamentales. Maldonado va rumbo a una temporada totalmente que no sabemos qué va a pasar. O peor, podemos intuir cómo viene. Entonces, escucharnos. Las agendas de gobierno deberían ser agendas vivas. Deberían ser agendas que muten. ¿Eso significa que tenemos que cambiar lo que somos? No, porque hay cosas que uno, si deja de reconocerse, no perdés tu esencia. Y yo quiero hacer hincapié en esto fundamentalmente hoy y hacia el futuro. Si hay un mensaje que les quiero dejar, un mensaje, es el de que tenemos que evolucionar. Miren, tenemos que borrarnos de nuestro léxico y de nuestra concepción el volver hacia atrás, el recuperar, el restaurar. ¿Por qué? Porque es imposible hacerlo. Porque el futuro, si hay algo que no nos va a llevar, algún lugar que nos va a llevar, es al pasado. Y desafío a cualquiera que me compruebe eso, salvo una película que vimos hace muchos años cuando éramos chiquitos, no hay manera. Y le voy a decir una cosa, no solo hay manera, sino que no sería bueno. Porque si hay algo que ha quedado demostrado a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, es la evolución. Y le voy a decir otra cosa, una evolución positiva, porque la evolución es justamente cambiar positivamente. Si miramos 1000 años atrás, hoy hay más gente, hay más salud, hay más prosperidad, hay más comida. La línea, la tendencia del individuo, de la humanidad, es evolucionar. Hagámonos dueños de nuestro tiempo, que no son 1000 años, ni 100 años, ni 50 años. Son, o pueden ser, 5. Ahora, si son 5, hay que hacerlo valer mucho más. Porque la capacidad que tenga un gobierno de impulsar a la sociedad hacia la evolución es lo más rápido que nos vamos a aprender con el mundo. Entonces, compañeros, yo lo que los invito a la parte más difícil de la actividad política, la más difícil, que hace a la diferencia entre administrar y gobernar. Gobernar es pensar lo que todavía no existe o no tenemos o no está dentro del menú de herramientas de un gobierno. Esa es la parte más difícil. Y acá en esta casa se ha trabajado con temas de pensamiento, de programación, se ha estado tratando de estar a la punta, en otros sectores o subsectores de nuestro grupo están en lo mismo. Tenemos un grupo de técnicos que está elaborando nuestra agenda de gobierno. Lo que le pedimos el día que nos reunimos es tomen riesgo, no se sientan, no se aten, no estén con lo convencional, porque si no vamos a caer en la misma. Y Uruguay necesita evolucionar. Ahora, si nosotros le decimos a la sociedad que evolucione, ¿nosotros nos vamos a quedar como estamos? ¿Despegaría la sociedad?
y no lo haríamos nosotros. Lo que necesitamos entonces, realmente, si estamos dispuestos a dar ese salto, ese paso adelante, es muchísima humildad. Es aceptar el desconocimiento de algunos temas. Es aceptar que el futuro próximo nos va a traer desafíos a los cuales muchos de nosotros todavía no estamos preparados. Yo la verdad que disfruto mucho con mis 45 años cuando aprendo algo. Disfruto muchísimo cuando escucho una persona en el mundo que me habla de cosas nuevas. Enseguida lo quiero traer para mi país, enseguida digo, esto qué bueno para acá. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Contrariamente a lo que se dice por ahí, estos gobiernos que han pasado por el país han sido los gobiernos más conservadores. Más conservadores. ¿Por qué? Porque en el mundo moderno conservador no es solo volver para atrás, sino que es quedarse. Porque la velocidad del mundo va para otro lado. Yo el otro día recibía a los chiquilines de la juventud, un par de ellos están acá, y la verdad que disfruté enormemente las agendas que me trajeron. Se tomaron el trabajo, me lo trajeron por capítulo, y yo los miraba seriamente. Cuando terminó le dije, yo les agradezco, pero miren que nosotros no lo queremos para que me den idea, nosotros lo queremos para que la lleven adelante. O sea, también estará la capacidad de nuestro partido de involucrar a gente joven, como lo he dicho más de una vez, porque son los que están en la punta del conocimiento. Porque van a 120 mientras que nosotros vamos a 80. Nos necesitan. Entre otras cosas porque nosotros ya nos equivocamos muchas cosas. Y bueno, yo sé que mucha gente escarmienta solo en carne propia, pero también la sabiduría de las personas está en saber qué hicieron bien uno y qué hicieron mal para no repetirlo. Por eso, si uno dijera, bueno, el secreto del éxito, y no estoy hablando del secreto del éxito electoral, estoy hablando del secreto del éxito real, que es gobernar bien. Ese es el desafío, está en la capacidad que nosotros tengamos de mirar hacia adelante, de convocar un país para que evolucione en el sentido más lindo de la palabra. De entre casa, yo le decía a Javier cuando venía, le digo, Javier, tengo dos discursos. Tengo uno que es el que puedo decir ahora, y tengo otro que es específicamente para la prensa. Uno no es que tenga una dualidad de criterios y de conceptos, pero a veces se nos piden definiciones más nacionales. Yo creo que hoy acá tenemos que, esto es como el vestuario, ¿no? Como el vestuario de un equipo de fútbol. Estamos haciendo vestuario, estamos con el pizarrón, estamos planificando las jugadas, qué vamos a hacer, cómo vamos a jugar. La capacidad que un cuadro haga vestuario no asegura triunfar, pero asegura que nos vamos a conocer. Entonces, hoy Javier los trajo a todos, y vamos a hacer vestuario, para que cada uno vuelva a su pago, para que cada uno vuelva a su lugar y sepa, con su tono, en su departamento, con las sensibilidades propias de la zona, a qué vamos a jugar. Hoy estamos en una interfase. Yo estoy a punto de empezar el momento más lindo de la actividad política, que es proponer. Tengo ganas de proponer, me siento con la necesidad de empezar a proponer qué vamos a hacer. Y el otro día, esta semana pasada, en el Parlamento, lo habíamos planificado hace como 3 meses, a mí me gusta planificar mucho, dijimos, bueno, se vota la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es pasarle raya, hacer el balance del gobierno. Te veo y esto en eso. Se me ocurrió que no debía de hacer un balance de este último periodo. Me parecía injusto hacerlo así. Me parecía mucho más lógico evaluar al gobierno en los 3 periodos. No fue caprichoso. ¿Por qué le pasé raya o le pusimos nota a 3 periodos? Primero, porque son 3 periodos con mayoría parlamentaria, el sueño del pibe. Ojo, no confundamos mayoría parlamentaria con soberbia, ¿no? O sea, la mayoría parlamentaria obviamente te habilita al soberbio que practique la soberbia. No necesariamente te genera soberbia como pasó con estos gobiernos. Segundo, una bonanza económica jamás vista, por lo menos en los últimos 50 años del país. Y tercero, son las mismas figuritas repartidas en distintos lugares. La calecita de los dirigentes que han envejecido en los gobiernos, porque el que era ministro después es senador, el que era senador era director de ente, el que era director de ente era diputado, el que era diputado era intendente y así sucesivamente. Entonces, como que hay
una homogeneidad en estos años de gobierno. Para empezar a ponerle nota, y esto corre para nosotros en el futuro, tenés que saber cómo empezó. Si vos empezás en -5 y terminás en 4, no es lo mismo que empezar en 0 y terminar en 4, ¿verdad? Bueno, y yo no quise ser subjetivos cuando decía cuál es el punto de largada. Y fui a lo que el propio Tabaré Vázquez y sus ministros firmaron en julio del 2005. En julio del 2005 ingresa una rendición de cuentas ante el proceso presupuestal y hay que leerlo. Tómense un día para leer las 17 hojas. Tómense un día. Los elogios que hace Tabaré Vázquez y su gobierno del gobierno de Valle, ni los vallistas lo podrían haber hecho mejor. Yo sé cómo fue el proceso. Adentro me enteré que el proceso fue, se lo tiraron en Economista Junior, escribió. La realidad no le puso parcialidad política, lo firmaron, lo que era real, y después se dieron cuenta. Pero básicamente dice, agarramos el país levantando, el déficit bajando, el empleo creciendo, la inversión creciendo y algunas otras registros favorables. Por supuesto, a nadie escapa que las heridas del 2002, si hasta el día de hoy algunas siguen, en el 2004 estaban bien abiertas y vigentes, pero conceptualmente no es un país que iba barranca abajo, era un país que empezaba a levantar. Y ahí se encuentra el gobierno del doctor Vázquez, que tuvo una conducta económica. Todo el mundo aplaude a Astori, yo no lo aplaudo, para mí ha sido muy malo en el manejo de la economía, muy malo. Los resultados objetivos están a la vista. Si tenés ingresos como nunca, si amplías la base tributaria, si recaudás como nunca en el país, no puede ser que termines un periodo de gobierno con 4 puntos de déficit más que en la crisis. No puede ser que termine el gobierno con el ajuste más triste que se puede hacer por parte de un gobierno. El ajuste hoy lo hacen los trabajadores, perdiendo su empleo. Hoy en Uruguay se está llevando adelante un ajuste, ¿no? Que no tiene ley, no tiene decreto ni nada, pero es que todos los días cierra una empresa, cierra un comercio, cierra un establecimiento rural o alguien deja de emprender. Ese es el ajuste que está viviendo nuestro país. Y así va a dejar el gobierno del Frente Amplio. Con 135.000 niños bajo la línea de pobreza. Con 160.000 uruguayos, hoy los quiero ver viviendo como están viviendo 160.000 uruguayos. Desde temprano, no sé si vos, Fernando, no tuiteaste algo de un barrio que se estaba inundando hace un rato. Sí, yo vi que estabas tuiteando una foto de eso, vi la gente de un techo. Hoy hay que estar viviendo en un hogar de eso. Y el gobierno tuvo todo para solucionárselo, optó por no solucionarlo. Y no fue por falta de dinero, fue porque despreciaron el esfuerzo de los uruguayos en el pago de impuestos y de tarifas. Sobró dinero en nuestro país. Lo que pasa, sucedió lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, una familia, si todo el tiempo gastamos excepcionalmente. Supongamos que alguien quiere agrandar su casa, ¿no? Quiere hacer una pieza más, o quiere, no sé, quiere comprar un vehículo, o se quiere ir de viaje. Bueno, se endeuda, pero se endeuda a plazo, sabiendo lo que va a pasar, tiene contingencia, está planificado. Este gobierno durante muchos años gasta más de lo que tiene, saca préstamos al futuro, o sea, emite deuda para pagar el agujero, no se endeuda a nosotros y endeuda a nuestros nietos. Yo no sé dónde sacaron que Astori es buen economista o buen ministro de Economía. Así va a terminar Uruguay. Ustedes me dirán, che, Luis, está lloviendo sobre mojado. Es cierto. Pero ¿qué estoy diciendo? Estamos sentando las bases de dónde vamos a partir. ¿Por qué? Porque realmente sabemos de dónde vamos a partir el día que nos toque asumir. Ahí vamos a hacer auditoría a lo largo y ancho de toda la administración pública. Que no es aviso que no es cacería de bruja, ¿está? No, en serio, aviso que no es para ver quién va preso o quién es responsable. Si hay responsables civiles y penales tendrán, pero no, es porque, lo que decía hace un instante, compañero, como agarramos el boliche, le debemos a los proveedores de yerba, no tenemos fideo y la salsa de tomate está vencida. Hay que decirle a la gente que entra a la puerta del almacén cómo estamos. Y eso me parece lo más justo. Ahora, después de saber cómo está la administración, las auditorías,
Hay que decirle exactamente a la gente cómo lo vamos a dejar dentro de 5 años. Pero eso es el día que nos toque. Antes, muy prudentes. Muy prudentes. Guambia confundir ilusión con ilusionismo. Guambia con que se nos vaya la boca un poquito y prometer lo que no podemos hacer. Acuérdense que lo hemos hablado y definido casi hasta religiosamente que el último día de gobierno es más importante que el primer día de gobierno. Entonces, nosotros tenemos que ser muy sensatos, muy coherentes, decirle la verdad a los uruguayos de lo que podemos hacer. Ahora, que nadie se crea que nosotros vamos a ir a una campaña insípida, inodoro e incolora. No, nosotros vamos a ir a una campaña de generar ilusión. Porque aparte yo creo que se puede generar ilusión. Estoy convencido, si no, ¿para qué estaríamos en esto? Yo estoy convencido que en 5 años el país puede estar mucho mejor de lo que va a dejar el Frente Amplio. Estoy convencido. Porque no todo en la vida es un tema presupuestal. Porque entre otras cosas, donde se multiplicó por 4 el presupuesto, estoy hablando del inicio del Ministerio del Interior, donde creció los policías de 26.000 a 31.000, donde tenemos un policía cada 800 y pico habitantes, más que toda América Latina, fracasamos. ¿Alguien se cree que la seguridad fracasó por falta de recursos? La seguridad fracasó por falta de autoridad, porque el presidente tiene que decir el tema de la autoridad, el tema de la seguridad pública es un tema mío, yo me hago responsable, ni siquiera el ministro del Interior. Y después elegir un buen ministro del Interior que respete a la policía, que quiera a la policía, que entienda a la policía y que se la juegue por la policía. Y eso no es plata. Eso no es plata. Y obviamente el despliegue territorial, obviamente. Para mí le erraron como la pera. Yo les voy a decir una cosa, si nos toca hacer gobierno, mi socio más importante en la seguridad es el comisario de una seccional barrial. Ese es el tipo más importante. Así como mi socio en la educación van a ser los directores de las escuelas y los liceos, bueno, mi socio en la seguridad es el comisario. Que vuelva a tener una carita para la gente, que se haga la denuncia, que de ahí salga la respuesta, que tenga gente que los maneje, que los respalde. Y quiero un ministro del Interior que vaya a las comisarías sin avisar. Y que esté ahí. Por eso no es todo plata. Es dinero, obviamente en este caso lo hay, es autoridad que no se ejerce, se pierde, hay como una vergüenza la utilización de la autoridad. Lo hemos dicho hasta el cansancio, lo dije parado ahí en el medio una vez. Cuando el Estado de Derecho no funciona un 100%, la pagan todas, pero siempre lo pagan los más débiles, indefectiblemente, es el que menos tiene, el más perjudicado. Ejercer la autoridad es tener sensibilidad social. Y por eso nosotros el ejercicio de la autoridad va a ser nuestra meta. Que nadie crea que la autoridad se ejerce así, la autoridad se ejerce así. Es mentira que autoridad hay que confundirlo con autoritarismo, al revés. Lo decía Javier, somos mandatarios. La autoridad es representar, es entender, es comprender y es ser justo. En el tema educativo, pero ¿cuántas veces vimos el discurso en los muros de los 4,5, el 5 con tanto, el 6%? Otra cosa, despersonalizaron la gestión. Yo no quiero discutir cuánto es el porcentaje para la educación. La verdad que me tiene sin cuidado. Si es más, mejor, pero me tiene sin cuidado los porcentajes. Lo que a mí me preocupa es que si vivís en la cuenca de Casaballe, no podés terminar preparatorio. ¿Y fue por falta de plata que no hicieron quinto y sexto en Casaballe? No. ¿O no la vieron? Está a 15 minutos de acá. No fueron justos. Le proponíamos la elección de hora y nos daban más palo que la llamada. La elección de hora lo que significaba es ser justo, que los docentes con más experiencia, los que tengan más ganas y los que sean mejores, vayan a los lugares donde más se lo necesita. Y si no, o sea, como que se apretan todos en la costa. Y claro, obviamente mejor ir al 15 que al 73. Pero el mejor tiene que ir al 73, que me perdonen lo del 15.
Y las comunidades educativas, o no nos quejamos que los gurises no tienen quien, que salen sin cariño, sin quien los abrace, quien les ponga el límite de las casas. Ay, llegan a un liceo y que los docentes están mirando el reloj a ver a qué hora se van. No, 2 años, ahí conocelo. El adscrito tiene que saber que si aquel viene cruzado es porque se peleó con el hermano. No, vamos a humanizar la gestión. Y me fui de tema porque no suponía que iba a hablar de estas cosas, pero tengo ganas de proponerlo, estoy desesperado. Ahora, la interfase es hacer un balance de cómo termina y el 14 de octubre en el Congreso de nuestro sector las líneas programáticas. Que no es un aterrizaje de todas las medidas, pero es claramente nuestra definición hacia dónde tiene que ir el país. Vamos para allá, vamos para allá. Con lo cual es que no vamos para allá, ¿no? Porque tenemos que ser claros, no unos baba fría. Vamos para allá, hay que tomar definiciones claras para decirle a la gente nuestro primer aterrizaje. Sobre fin de marzo, principio de abril, la agenda de gobierno. Ahí ya catalizar lo que nosotros pensamos. Yo soy optimista, pero después de haber perdido soy moderadamente optimista, porque si perder no te sirve para nada, bueno. Hace poco tiempo Pablo da Silveira hacía una definición que a mí me encantó, que me parece que ilustra mucho cómo debemos estar anímica y espiritualmente. Pablo decía, hay que prepararse como si fuéramos a ganar, hay que trabajar como si fuéramos perdiendo. Me encantó ese concepto. Yo le quiero agregar una cosa más, que es de perogrullo, pero a veces las cosas simples uno las deja de lado y son las que más nos aportan a como deberíamos de ser. Ninguno de los que estamos acá, porque capaz que uno de ustedes dice, yo seguro que no, yo no voy a hacer que la sociedad quiera cambiar. Yo no lo voy a hacer. Los políticos estoy convencido que no hacen que la sociedad quiera cambiar. La voluntad de cambio es anterior a los políticos. Nadie cambia de novio, de novia, de pareja, de amigo, de trabajo, de lo que sea, si está bien. Por más que venga el político más inteligente del mundo y te enríe para todos lados, al final del día, si no, yo me quedo con lo que tengo. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad de cambio es ante la insatisfacción con algunas cosas. Para todo el mundo lo mismo, no. Pero obviamente si yo quiero cambiar es porque estoy insatisfecho o porque necesito más. No los veo muy convencidos de esa premisa, yo estoy convencido. Pero supongamos que esa premisa ahora los convencí. Pum, hice así, los convencí por arte de magia. Si mi premisa es cierta, si hay una voluntad de cambio y nos eligen a nosotros, no es para cambiar de persona, es para cambiar de gestión. No es un cambio de persona. O sea, no creernos los iluminados que cambian para elegirnos a nosotros. No, es para cambiar la gestión, es para cambiar la realidad. Y les pido que tomen la primera premisa porque nos conviene tomarla aunque no estén convencidos. Y aparte es un baño de humildad muy grande para los políticos. Y la noticia buena, ¿cuál es? Que yo creo que hay una enorme voluntad de cambio en el ecosistema que se respira. En términos futbolísticos nos prestaron la pelota. La elección pasada no la podíamos ganar, esta la podemos perder. O sea, está en nosotros la capacidad de cambiar al gobierno. La tenemos, nos la prestaron. Es mucho más difícil y mucho más responsabilidad como vos tenés la pelota para jugar que cuando un equipo no te la presta nunca, pues no la ves ni pasar. Ahora, si es así, primero, muchísima humildad. La gente nos mandata y nos elige. Ser confiables. ¿Cómo vamos a ser confiables en este mundo tan loco que estamos viviendo y la situación nacional que es más bien de pesimismo que de optimismo? Respetar mucho ese pesimismo porque tiene fundamento en la realidad de mucha gente. Segundo, coherencia. Para mí la coherencia es la cosa que más me gusta de un ser humano, aún en el cambio. Justificame por qué cambiaste. La coherencia no significa no cambiar, es seguir una línea y si cambiaste, que sea justificada. Tercero, no ponernos demasiado piropeadores. Porque le voy a decir una cosa que a mí mi olfato me dice que la gente quiere dos cosas, sentido común y coraje.
¿Qué le pedís al gobernante que venga? Dos cosas, sentido común y coraje. Esas dos, si me las atás y me las llevas adelante, más o menos va a hacer las cosas que tiene que hacer. Sentido común es fundamental en estos tiempos. Ilusión y no ilusionismo. Y el equipo al que nos presta la pelota es un equipo muy heterogéneo, porque no es el equipo del Partido Nacional. Lo decía Javier hace un rato. O sea, no alcanza con la oncena de titulares del Partido Nacional. No alcanza. Y acá tenemos una discusión, que en realidad es una discusión para mí de perogrullo, que es, vamos a tener que hacer un acuerdo político con otros partidos. Sí, lo vamos a tener que hacer. A mí me gusta definirlo de esta manera porque estoy convencido. Qué bueno que vamos a tener que hacer un acuerdo con distintos partidos políticos. Porque el gobierno que viene, para tener coraje y para tener sentido común, va a necesitar una espalda ancha. Y por más que un partido la tenga ancha, si hay una espalda y media o dos espaldas, mejor todavía. Porque va a tener que tener un respaldo político en los distintos organismos, en los distintos poderes, poder legislativo y su correlato en el poder ejecutivo, lo que yo he llamado parlamentarismo 3.0, ¿no? Si bien nuestro régimen es semipresidencialista o presidencialista atenuado, la realidad va a indicar que vamos rumbo a un parlamentarismo. Ahora, un parlamentarismo en el año 2020 nos pasa por arriba la realidad, y el 3.0 significa que vamos a tener que tener un poder ejecutivo que decida. No podemos tener un poder ejecutivo que se siente y dice, ¿te contesto la semana que viene? No. En el poder ejecutivo los que mandan, los que deciden, los líderes. Correlato en el poder legislativo. Entonces, eso va a hacer que tengamos una espalda política mayor. Y esto quizá igual o más importante, vamos a tener una espalda popular mucho más importante. Con alguna diferencia, algunos países de la región. Eso debe ser tomado con mucha sobriedad, porque la realidad va a decir claramente que no va a estar para fiesta la cosa. ¿Ah? Ni para música, ni para fiesta, ni para exaltaciones, ni para nada. Yo siempre pongo ejemplo, perdón para los manchas, yo digo, al estilo Vasco Ostolaza. Los que vimos al Vasco Ostolaza sabemos que era un jugador que hizo los goles en todos lados y nunca levantó la cabeza ni se creyó más que nadie. Entonces, emulando al Vasco Ostolaza, es que el gobierno tiene que arrancar sabiendo lo que va a hacer, trabajando, sin estridencia, sabiendo que va a tener que tomar decisiones que no siempre son simpáticas, basadas en dos cosas. Y si estoy muy largo me cortan y me voy para casa. El país, el barco del país tiene dos motores. Dos motores. El motor privado y el motor público, ¿no? Quizá en estos tiempos, el motor privado, cuando uno le da más potencia, consume combustible propio. El motor público consume combustible del motor privado. Fíjense la diferencia de potencia, ¿no? Mientras que el motor privado sea así, le tiene que mandar combustible al motor público. Bueno, está comprobado que esa transfusión de combustible todo el tiempo y cada vez más no genera más prosperidad, ¿verdad? No. Estuvimos hablando más temprano. Está comprobado que no genera más prosperidad. Bueno, nosotros le vamos a tener que sacar potencia a ese motor público. Y Guambia, que ya arrancaron la jaula de los cucos, ¿no? Los planes sociales, no sé qué. Primero, que es una falta de respeto al intelecto. Segundo, es no saber que el Estado social es más viejo que el agujero del mate. Y tercero, si fuéramos a pensar en el pasado, le jugamos a cualquiera el último gobierno del Partido Nacional, cuántos liceos, cuántos hospitales, cuántos CAIF, cuántas ambulancias, cuántas... No lo voy a hacer en campaña. Voy a tener un papelito acá. Por si algún día se complica, le digo, bueno, vamos a empezar, dale. Hospitales. 3 más 1 porque el hospitalito Ciudad de la Costa se considera hospitalía. Así podemos empezar. 23 CAIF, 52 liceos, 25.000 viviendas. No estoy para esa, creo que es un error. Pero sí es una forma de decir, no. Porque aparte otra cosa, si fuera cierto, hoy en nuestro país, el gobierno
está recortando las canastas de Linda, los alimentos de Linda, a los más vulnerables de todos. Hoy, los que crían cuco de pedigree están recortando a los que menos tienen. Pero volvamos al ejemplo. Hay que bajar ese motor público. Hay que bajar, no vamos a cubrir las vacantes, andan por ahí no cubrir el 2/3. Si a mí me dan para elegir, yo no cubriría una vacante de los funcionarios públicos, ni una, salvo una justificación que me diga, no, loco, el auxiliar de servicio de la Escuela 45 de la Ruta 48 del Colorado lo pidió la directora Gretel de Luca que necesita un auxiliar de servicio. Justifíquemelo. Bueno, la necesita allí. Es un policía para la Quinta de la Paz en Canelones. Bueno, vamos. Ahí tenemos un ahorro muy grande. Autos oficiales. No, loco, yo voy a tratar de que los directores de ente agarren su cachilo y vayan. Lo hizo Achugarri, lo hicieron muchísima gente. No. Hay que hacerlo. Y otras medidas, hay que hacerlo. Y ojo que no cortamos una canasta, ¿no? No cortamos un plan de vivienda, nada. Porque el concepto es, el gobierno, la gente ya hizo el esfuerzo, ahora le toca al gobierno. Y si nosotros logramos que esa bajada de motor signifique ahorros importantes, lo primero que tenemos que hacer, aunque esto no genera voto, es matar déficit. Por los que vienen. Porque aparte igual, digo, de alguna manera te la cobran. No todo el déficit. ¿Por qué? Porque si uno baja un motor del barco y no le da potencia al otro motor, jugamos a la chique. Y no podemos jugar a la chique. Entonces nosotros vamos a tener que ser muy delicados en elegir parte de este motor que no estamos consumiendo, pasárselo al motor privado, si me dan para elegir tarifa pública, energía y combustible y meterle a fondo el motor privado para que tengan mejores precios y puedan invertir. ¿Por qué? Porque el combustible y las tarifas eléctricas son los dos elementos, junto a otros, que impulsan al alza toda la vida de los uruguayos. O sea, en un kilo de fideo hay energía eléctrica y combustible. En un tambo, ni que hablar. En una arrocera, ni que hablar. En los que producen en Rivera, ni que hablar. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que jugar a la reactivación. ¿Cuál es la meta a futuro que no podemos comprometerla al principio? Y bueno, llevar los impuestos a la renta a una renta neta y no a una renta bruta. Que estimule trabajar, que estimule mandar a los gurises que mejoren, que estimule hacer esfuerzo. Pero el que se lo prometa al principio le va a estar mintiendo. Compañero, coagulando, estamos en interfase, estamos saliendo de un balance y vamos rumbo a las propuestas. Rumbo a las propuestas que requerirá de escuchar mucho a las propuestas de otros partidos. Con un concepto que yo he aprendido en la vida, un poco tarde, pero lo he aprendido. En esto de la actividad política, en esto de la actividad de gobierno, en estas actividades esencialmente humanas y grupales que pretenden representar a la sociedad, no importa llegar rápido, importa llegar juntos. Con lo cual, si nosotros nos vamos primero y podemos llegar rápido, sujetemos un poco y tratemos de llegar juntos, porque es la única manera que vamos a poder ganar, que vamos a poder gobernar y que vamos a poder representar mejor. Ese es el desafío, compañeros. Estoy seguro que acá del espacio 40 sobran ganas, sobra recursos humanos, sobra conocimiento y sobra responsabilidad, ¿no? La asunción de la responsabilidad en la vida y sobre todo en la política es factor desencadenante de todo. ¿Por qué? Porque sí es cierto lo que dice Javier, que yo comparto, que los gobiernos cada vez más son gobiernos de equipo. La delegación de atribuciones es la esencia de un gobierno. Yo delego tal tarea en ti, yo delego tal tarea en ti, yo delego tal tarea en ti. Ahora, lo que no puede haber, y yo les aseguro, es que lo que se delega son las atribuciones y se asumen todas las responsabilidades. Y por eso también estos encuentros, estas terapias grupales que hacemos antes
de empezar la campaña, antes de empezar las propuestas, tiene que tener desde mi lugar, transmitirles, como siempre he tratado de hacerlo, no solo la voluntad, no solo las ganas, sino de que los necesito, de lo que nos necesitamos, que cada uno tenga su rol, pero también reafirmar, como siempre, que el responsable último de las cosas, si va bien es el equipo y si va mal es el presidente de la República.